Y seguimos en nuestra travesía a la lectura diaria de la Biblia aquí en Conectando Puntos. Gracias por estar conmigo a esta hora de la mañana. Ya es momento de que compartas también esta transmisión y de que abras tu Biblia y de que leamos juntos la palabra del Señor. Nada como comenzar el día escuchando directamente de nuestro Dios a través de su palabra. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, pastor y psicólogo desde acá, desde Tennessee, Estados Unidos, donde el calorcito está rico. Espero que algún día nos puedas visitar aquí en su casa, Church. Que Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo primero de Samuel, capítulo 25. Y de allí saltaremos a Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. Así que yo sé que va a ser una travesía muy buena, una lectura muy buena. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te comento que nosotros leemos un poquito del Antiguo Testamento y un poquito del Nuevo Testamento, y así hemos estado haciendo por ya la mitad del año. ¿Pueden creer que ya estamos a mitad del año? ¡Wow! Y nuestra meta es completar la Biblia, ¿no? Leer la Biblia completa este año. Esperamos que así Dios lo permita. Y más allá de leer la Biblia, recordar que se trata de escudriñarla, de estudiarla. Así que mi deseo, mi anhelo, mi oración es que esta lectura sea solo el inicio de tu experiencia de estudio de la Biblia. ¿Ok? Ojalá y así sea. Vamos a orar y comenzamos. Padre bueno, gracias por tu amor y tus cuidados, por tu bendición al dejarnos vivir, al darnos aire para respirar, al tener un techo y la esperanza de vida en ti. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Abre tu Biblia. Primera de Samuel, capítulo 25. ¿Estamos listos? Perfecto. En el capítulo anterior leímos el encuentro de David y Saúl en la cueva. El arrepentimiento de Saúl frente a David y la acción de David previa a eso, ¿no? Dirigida definitivamente por Dios. Vamos a continuar en esa historia. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tu familia y tú y tu familia, y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Y los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él.
Sin perder el tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal su esposo no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo, para que no perdieran nada. Ahora resulta que me pagan mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Dejé que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que los acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: Bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra, dijo: Soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y, acompañada de 5 criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. Saúl, por su parte, había entregado a su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. Muy bien, vamos al capítulo 5 de Romanos. Vamos a buscar nuestra Biblia por acá. Yo espero que usted esté escribiendo, y marcando. Es importante, recuérdalo.
capítulo 5, estamos en tiempo, de Romanos. Creo que vamos a leer el 6 también hoy. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entra la explicación del impacto de la justificación en la vida del cristiano. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Disculpen. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Capítulo 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él,
Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Pablo se adelanta a los posibles argumentos ante su presentación. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Excelente. A mí Pablo me encanta la lectura de los escritos de Pablo. Yo me disfruto Lucas, me disfruto Juan también, Lucas en el Evangelio y en el libro de Hechos, ya ustedes lo saben, y el libro o el Evangelio de Juan es mi favorito, pero las cartas de Pablo llegan a otro nivel. La teología presentada por Pablo es una teología hermosa y que sigue una línea de desarrollo tan poderosa. Algo lindo. Gracias a Dios por Pablo, ¿verdad que sí? Y por los Pablos de nuestros días también, porque hay Pablos en nuestros días. Bueno, familia, ya me despido. Hoy es viernes, es el último programa de esta semana. Mañana nos estaremos transmitiendo. Quizás salga en vivo para enviarles un saludo desde donde esté. Pero no vamos a estar leyendo la Biblia mañana. Aprovecha tú y lee, y el domingo repasa todo lo que has leído. Y nosotros continuaremos con Conectando Puntos el próximo lunes a las 6:58 de la mañana. Gracias por haber estado conmigo. Espero que Dios te siga bendiciendo enormemente como lo ha hecho durante todita esta semana. Vamos a orar y nos despedimos. Padre bueno, gracias por quién eres, por lo que haces, por tu presencia y por tu esfuerzo en nuestra vida, por tu justificación para con nosotros, porque hoy podemos decir que vivimos en gracia, no en un mundo o en una vida de continuo pecado o de actos pecaminosos o de lejanía de Dios, sino que en una gracia que cada día nos acerca más a ti. Y tú haces tu obra en nosotros. Así que gracias por eso, Señor. Gracias porque hoy terminamos con una promesa poderosa. Y es que la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Es perdón de pecados. Es justificación por la fe. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos. Queda con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, besote, abrazo cibernético. Y será hasta la próxima en otra versión más de Conectando Puntos, donde estamos descubriendo la belleza de Dios un día a la vez. Será hasta la próxima. Que la pasen chévere. Bye bye.